¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos a otro capítulo de Cócteles Populares. Dímelo. El día de hoy les traigo un cóctel increíble, un cóctel que a mí me encanta muchísimo y que estoy seguro que ustedes también, y si no, se tienen que animar a probarlo. Hoy vamos a hacer el famoso Pisco Sour. Vamos a tratar de hacerlo lo más clásico posible, así que si por alguna razón llegan aquí conocedores o nuestro público de Perú o Chile, me encantaría que me dejen en los comentarios si ustedes conocen una versión más clásica que esta. Yo voy a tratar de hacerla lo más clásico que se pueda. Así que si están listos, let's go. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar una coctelera ahí con su hielo ya bien helada y después una copa con hielo también que tenga rato helando. Si la tienes en una heladera, mejor. Lo importante es que la copa esté bien helada. Entonces, ¿cómo sería la medida correcta para hacer un pisco? Lo primero que quiero que sepas es que si vas a hacer un pisco sour, es muy importante que sea de una uva quebranta, ¿sí? Un pisco quebranta. ¿Por qué? Porque básicamente, según mis investigaciones, fue la manera en que se creó. Entonces, fíjense que aquí me regaló un gran amigo una botella directamente traída desde Perú que se llama Pisco El Tabernero. Ustedes díganme si se conoce, si no es muy conocido, pero bueno, dice pisco puro de quebranta. Así que vamos a ver cómo va a salir esto. Yo espero que esté riquísimo ya. A ver, vamos a destaparlo primero, vamos a oler esto. Increíble, es una locura. O sea, riquísimo. Entonces, bueno, vamos a servirlo ya sin más preámbulo. Vamos a añadirle de pisco, la medida clásica serían 3 partes, lo que serían 90 mililitros. A ver, aquí van 2 y le añadimos una más. ¿Sí? Lo devolvemos a su caja y lo guardamos porque hay que cuidarlo. Y luego le vamos a añadir una parte de azúcar o almíbar. Originalmente también estuve investigando y se hacía con azúcar. Ustedes corríjanme si no se hacía en los comentarios, pero ahora está muy de moda hacerlo con almíbar. Y luego le vamos a añadir el jugo de un limón verde recién exprimido. Es muy importante que se haga con verde porque le da como más acidez. Esto sería más o menos el equivalente a, este es el ojo por ciento del bartender, a una parte, ¿ok? Lo hubiésemos podido medir, pero papá, está hablando con metro Holland. Bueno, y esto lo único que le haría falta entonces sería la clara de huevo. Ojo con la clara de huevo que esté, que no se mezcle con el amarillo, ¿ok? Tiene que ser solamente la parte transparente. Vamos a añadir media parte, no lo vamos a hacer tan, digamos que tenga tanta, bueno, se me fue un poquito más, pero ustedes callados. Quedó igual, como 3 partes. Ojo, esto lo puedes sustituir, si eres vegano, lo puedes sustituir por aquafaba, que sería el agua de los garbanzos, ¿sí? Puedes usar el que viene en lata o lo puedes dejar ahí estacionado. Después dejen en la caja de comentarios si les gustaría que hagamos un pisco sour con aquafaba, agua de garbanzo. Bueno, esto lo vamos a batir vigorosamente, vamos a hacerle un recontra batido a esto. Primero vamos a hacer un batido estándar, ¿ok? 2 horas después. Bueno, chicos, se cansa batirlo porque hay que generar espuma, ¿ok? Luego lo que vamos a hacer, fíjense lo que les voy a enseñar. Esto es un detalle importante. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar otro vaso tin, ¿ok? Chiquito. ¿Para qué? Porque vamos a colar, ¿ok? Vamos a colar, fíjense esto. Todo el líquido lo vamos a colar y el hielo lo vamos a descartar. Ahora ustedes estarán diciendo, oye Jo, ¿para qué estás haciendo esto, no? Los que por ahí ya lo hicieron saben para qué. Este hielo lo descartamos y nos vamos a quedar únicamente con la bebida ya previamente enfriada para hacer algo que se llama dry shake, o también algunos lo conocen como doble batido o sacarle el hielo y batirlo. Así que bueno, mi gente, vamos a batir, ahí va. Me bajó la tensión. Bueno, mi gente, estamos listos. Van a ver la espuma increíble. Luego, ¿qué hacemos? Retiramos el hielo y
Y van a ver que estoy casi completamente convencido que inclusive me va a sobrar espuma. O sea, estoy convencido de que me va a sobrar, pero esa es la idea, que te quede full de espuma. Fíjense. Mira, no es mentira, mira. Esto que está sobrando es pura espuma, Fíjense. Miren. Espuma. Eso para que ustedes vean. Esto lo hice a propósito para que ustedes vieran que la clave acá es hacer una buena y correcta cantidad de espuma. Bueno, luego ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a decorar con bitter de angostura. Le vamos a añadir así unas gotitas de bitter de angostura para que quede ahí decorado, que quede fresco y que quede así, tú sabes, como aromático, como profundo. Sí, estoy tratando de respirar porque todavía no me quedé sin aire de todo el batido que hice. Bueno, lo decoramos entonces. Acá una gotita, otra gotita y otra gotita. ¡Vamos! No sé si se alcanza a ver, pero ahí tienen 3 gotitas ahí hermosas. Y por último, vamos a pegarle una pielcita de limón para que ese aceite esencial lo que haga es que nos refresque y nos levante más el aroma de cóctel. Ustedes imagínense, el aroma del pisco, el cítrico del limón, el toque de azúcar, la clara de huevo que es espuma y da cuerpo, la angostura que te le pega complejidad y por último una piel de limón. O sea, rayos. Díganme ustedes, díganme ustedes. Vamos. Creo que se alcanza a ver ahí la magia ahí de los aceites brincando. Algunas personas le colocan rodaja, algunas piel. Gente, no sean dogmáticos, vamos al futuro, sí, se le puede agregar otras cosas más, pero yo traté de hacerlo lo más clásico posible. Quiero leerlos en la caja de comentarios si me acerqué al pisco clásico. Bueno, mi gente, salud, les presento el pisco sour. Bueno, mi gente, antes que se vayan, quiero que por favor, si les gustó este video, me regalen un like. Estamos haciendo en esta categoría algunos cócteles uno solo y generalmente reversionamos, pero cuando se trata de cócteles así tan emblemáticos me gusta concentrarme y dedicarme lo más posible para bajarles a ustedes la mejor información sintetizada. Así que por favor, si aprendiste algo, regálame un liketazo. Y si quieres seguir viendo videos como este, me enredo. Si quieres seguir viendo videos como este, por favor compártelo con algún amigo, así todos se vienen aquí a la comunidad de los aprendices de Mentor Popular. Dímelo.